A ver, entonces la clase 10, reglas de derivación. Vamos a ver de qué concepto estamos partiendo, ¿no? A ver, estamos partiendo de lo siguiente. Tenemos una función y igual f de x, ¿no? A la cual le vamos a aplicar una operación que le vamos a denominar derivada. Esta operación, ¿no? Como habíamos visto, puede ser un punto fijo, a la cual se le denominaría pendiente, o puede ser en cualquier punto. Cuando es cualquier punto se le denomina derivada. A ver, entonces tenemos dos conceptos, ¿no? M es igual al límite con delta x tendiendo a 0 de la función, ¿no? A la que al punto x1 se le añade un valor o un pequeño incremento, ¿no? De tipo diferencial o infinitesimal. ¿Qué quiere decir, no? Que es un valor muy pequeño. Ya sabemos de qué orden, ¿no? Estamos hablando de incrementos del orden de la millonésima, a la que le restamos la función en el mismo punto fijo y le dividimos para delta x. Este es el concepto de pendiente de la recta tangente en el punto x1. Eso es lo que ustedes han hecho como tarea. Las reglas de derivación se obtienen a partir de generalizar este punto, que fue justamente también la última parte de la clase anterior, ¿no? En la que este punto de aquí podría ser cualquier punto. Si es que esa es la situación, lo que estamos haciendo es aplicar la derivada con respecto a x de el valor de y, ¿no? O de la función y. Esto es lo mismo que hacer la derivada con respecto a x de la función f de x, porque las dos son iguales. El resultado que se obtiene, ¿no? Vamos a utilizar esta nomenclatura, en realidad vamos a usar todas. Voy a comenzar con esta. Lo que se obtiene es la primera derivada de la función. La primera derivada de la función es un límite en el que delta x tiende a 0. Y lo único que hay que hacer para cambiar de pendiente de la recta tangente a derivada, ¿no? Es generalizar la x. Es decir, no trabajo con una función en un punto específico, ¿no? Si ustedes se fijan, eso de aquí fue posible porque si se sustituye la f en la x1, lo que se obtiene ya no es y, sino es y1. Entonces, esto de aquí me da el concepto de pendiente, mientras que de la función con la x, ¿no? De manera absolutamente general, como la variable independiente, a la función, ¿no? Al valor de x se le añade, dentro de la función, al valor de x se le añade un delta x. Y se le resta la misma función, dividido para delta x. Ya habíamos visto que esto lo vamos a denominar, ¿no? Este de aquí sería el concepto de la derivada. De una función. ¿No? Este concepto parte o se define, ¿no? Como un límite. Es un límite a fin de cuentas. Hemos explicado de la indeterminación, 0 sobre 0 y cómo se levanta, ¿cierto? Entonces creo que sabiendo esto, ya podemos arriesgarnos a hacer algunas reglas en esta clase. Veamos cuántas podemos avanzar. Esta clase es la primera parte, ¿no? Porque en reglas de derivación hay varias y tenemos que ir demostrándolas todas. Vamos a hacer la más sencilla, ¿no? ¿Qué pasa si es que f de x es igual a una constante? Esta es la regla más básica que existe para derivar. Si es que f de x es igual a c, ¿no es cierto? Entonces yo tendré que aplicar esta regla y obtener este límite. Eso será la primera derivada de esta función. Si f de x es igual a c, yo tendría que obtener la derivada con respecto a x de esta función, lo que me daría la f'.
Pero esta función vale c, entonces tengo que hacer la derivada con respecto a x de una constante. Veamos si es que sustituyo esto, ¿no?, en esta igualdad. Lo que tendría que hacer es un límite con delta x tendiendo a 0, ¿no?, de la función f de x a la que le voy a añadir delta x. La función f de x es c. Como solo esto afecta al lugar en donde está la variable, veo que la variable x no está. Como la variable x no está, a la x no le puedo sumar un delta x, porque el delta x solamente se añade a la variable, no a la constante. Por lo tanto, la f de x más delta x sería la misma c, a la que le tengo que restar la función f de x, y la función f de x es la misma c. A esto tengo que dividirle para delta x. Si de repente a alguien no le queda claro por qué, si f de x es igual a c, por qué a esa c no le añado delta x, les hago acuerdo a una cosa, ¿no? Supongamos que f de x es igual a 5. Una función puede ser igual a una constante. ¿Cuánto valdría f de 1? Tengo que sustituir 1 en la variable x, pero como no tiene, queda como 5. ¿Y cuánto sería f de 2? Tengo que sustituir 2 en la variable x, pero como no tiene, queda 5. Entonces aquí es lo mismo, ¿no es cierto? Yo tengo que sustituir aquí x más delta x en lugar de la x. Como no hay x que poner, queda c. El resto c dividido para delta x. Creo que por ahí se puede aclarar si de repente alguien tenía una. A ver, c menos c, ¿no?, en el límite es 0 sobre delta x, que es 0. A ver, les hago una pregunta delicada. ¿Cuánto vale eso? Alguien que me diga. 0. Exacto, esto vale 0. Esto no es una indeterminación. Alguien me dirá, ¿pero por qué? Si ya habíamos dicho que 0 sobre 0 es indeterminado. Lo que pasa es que 0 sobre 0 es indeterminado en un límite. Pero, si ustedes se fijan, aquí el único que tiene el límite es el delta x. Es decir, la que casi es 0 es delta x. Mientras que c menos c, ¿no?, o sea, esto menos esto, es un 0 cerrado. No hay margen aquí. Este 0 de aquí es 0 completo, mientras que este 0 de aquí puede ser por la izquierda o por la derecha. Voy a poner así para diferenciar. 0 para un 0 por la izquierda o por la derecha es 0. Y solo por aclarar, ¿no? 0 sobre 0 es indeterminado. ¿Cuándo? Cuando no sé si el de arriba es por la izquierda o por la derecha y qué valor tiene. Y el de abajo también no sé si es por la izquierda o por la derecha y qué valor tiene. Esto es lo indeterminado. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí esto es 0. Entonces, está hallada la regla. La primera regla sería: la derivada con respecto a x de una constante es 0. Eso lo tienen que memorizar. Si bien es cierto, van a hacer formularios, ¿no?, porque hay que sacar bastantes reglas. Hay reglas que tienen que saberse de memoria. Esta es una de ellas. La derivada de una constante es 0. Ya no tienen que volver a hacer este procedimiento. La demostración ya queda. ¿Hecho? La siguiente en dificultad será la derivada con respecto a x de x, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué pasa si la función es, ¿no?, la función y igual x, o la f de x igual x?
Si es que tengo que derivar esta función, lo que me están pidiendo que derive es la x. Hagamos. Aplicando este límite, ¿no? Voy a hacerle ya directo aquí, como ustedes ya hicieron la tarea. Ya saben que en lugar de estar haciendo aparte, se puede hacer en la misma fracción. A ver, si es que esto es f de x, ¿qué sería f de x más delta x? ¿No? Tal vez por ser la primera. Si f de x es igual a x, f de x más delta x, lo que tengo que hacer es sustituir esto en la x. Es decir, va a ser x más delta x. ¿Ya? Entonces sería el límite con delta x tendiendo a 0 de f de x más delta x, que ha sido x más delta x. A eso le voy a restar la función, o sea, x. Y le voy a dividir para delta x. Esto se va a ir con esto. Y el resultado será el límite con delta x tendiendo a 0 de delta x sobre delta x. Las dos de aquí puedo simplificarlas porque valen lo mismo. O sea, esto se va a ir con esto. Esto para esto es 1. ¿No? Esto para esto es 1. Como desapareció la delta x, no tengo dónde sustituir el valor de 0. Por lo tanto, el resultado queda como 1. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que la derivada con respecto a x de x es igual a 1. Eso también debe ser memorizado. La derivada de la variable x es 1. Verán que estamos trabajando todo en función de x. Pero eso no quiere decir que la variable independiente siempre va a ser x. Aquí estoy diciendo, ¿no? Lo que estoy diciendo aquí es que la derivada de una constante es 0 porque no hay variable. Aquí estoy diciendo es que la derivada de la variable independiente es 1. Supongamos que la variable independiente fuera y. Si la variable independiente fuera y, la derivada hay que hacer con respecto a y. Es decir, aquí, ¿no? Si la variable independiente fuera y, la derivada tendría que hacerse con respecto a y. O sea, la derivada estamos haciendo con respecto a x porque a x le suponemos la variable independiente. Pero si cambiamos de variable independiente, por ejemplo, que fuera y, la derivada con respecto a y sería de la variable independiente, que sería y. Y no cambiaría la regla. La derivada de y con respecto a y también sería 1. Entonces, en ese sentido le vamos manejando, ¿no? Cuando estamos diciendo x, ustedes lo que están entendiendo es variable independiente. Para que eso no les dé problema de cambiar luego a cualquier tipo de variable. Muy bien. ¿Qué pasa si es que hago la derivada con respecto a x? De una constante multiplicada por una variable independiente, x. ¿A qué sería igual la derivada con respecto a x de ax? Vamos a sustituir, ¿no? Esto de aquí para la variable y vamos a restarle la función. El valor de a, ¿no? Va a quedarse fuera porque lo que afecta el límite es a la variable. Entonces el delta x es la f de x más delta x. Como la a es una constante, pues no le afecta, no tengo que sustituirle en la a, sino en la x. En lugar de x, ¿qué tengo que poner? Según esto, x más delta x. Y tengo que restarle el valor de la función.
¿no? La función sería, en este caso, AX, ¿no? A ver, tal vez no especifique. A ver, voy a irle poniendo aquí, ¿no? Esto de aquí es para la f de x igual c. Esto de aquí es para la f de x igual x. Esto de aquí es para la f de x igual a x. Entonces, la f de x más delta x será a por x más delta x menos a sobre, ¿cierto? Delta x. Perdón, es un límite, ¿no? El límite se mantendría. El numerador quedaría a por x, a x, más a por delta x, menos a x. Todo eso dividido para delta x. El resultado sería este que se va con este. Y ya de una vez, ¿no? O bueno, tal vez convenga, a ver, voy a volver a escribir por última vez. Sería el límite con delta x, tendiendo a 0 de a delta x por delta x. A ver, chicos, aquí vamos a ver algo importante, ¿no? No le voy a poner en recuadro porque el recuadro está para los... Si bien es cierto, yo puedo simplificar esto con esto y decir que esto es 1. Y 1 por A va a ser A. Estrictamente lo que está ocurriendo no es esto. Fijarán. Lo que está pasando es que el A no puede estar dentro del límite, porque ustedes saben que los límites solo afectan a las variables. Como los límites solo afectan a las variables, tenía que hacer un paso previo. Este A debía salir del límite. Y el límite tenía que hacerse de lo que quedaba dentro. En este caso, delta x tendiendo a 0 de delta x sobre delta x. Ahí sí esto se simplificaba, se hacían 1, y a por este límite, que es 1, sería... Pude haberle puesto así, ya directamente escribir la regla, pero sí quería que noten que lo que se está haciendo realmente es esto. Las constantes no van dentro de los límites, sino fuera. Entonces, la regla sería la misma que está aquí estrictamente. Porque si ustedes se fijan, una vez que se ha hecho esto, la derivada con respecto a x de ax, como la derivada es un límite, el a no debería estar dentro, el a debería estar fuera. Es decir, esto de aquí se puede resolver, o de hecho se debió haber resuelto, sacando el a primero. Obviamente, a propósito, no quise sacar el a para hacerles notar esto. Pero ya a futuro, ustedes van a saber, o deben saber, que las constantes salen de la derivada, salvo que la constante esté sola. Si la constante está solita, la derivada de una constante es 0. Pero si una constante acompaña a una variable independiente, la constante sale de la derivada. Y lo que hay que hacer es la derivada con respecto a x de la variable. Como ya sé que esta derivada, según esta regla, es 1, el resultado es a por 1. Y esto de aquí hace que el resultado sea a, que es lo mismo que está aquí. Quería hacer notar esto, ¿no? Para la siguiente regla, en la que ustedes dicen que la derivada con respecto a x de ax, ¿no?, es igual a a. Muy bien. A ver, vamos aquí ahora a hacer un razonamiento que por extensión nos va a llevar a una regla más general que esta, o que las que estamos sacando. Todo es parte del aprendizaje, ¿no? Pero evidentemente estas reglas están bastante sencillas. Necesitamos
reglas, ¿no? Para aspectos un poco más generales. Por ejemplo, ¿a qué sería igual la derivada con respecto a x de x a la n? Esta es una demostración muy importante que la podemos hacer de dos formas. Vamos a hacer la más sencilla, ¿no? A ver, si n es igual a 1, tendría esto. Es decir, si n es igual a 1, la derivada con respecto a x de x es igual a 1. A fin de cuentas, eso ya se habría hecho. Ya está. Supongamos que n es igual a 2. Si n es igual a 2, tendría que hacer la derivada con respecto a x de x al cuadrado. La derivada con respecto a x de x al cuadrado sería igual al límite con delta x tendiendo a 0 de la función a la que se le eleva al cuadrado. Esto de alguna manera ustedes ya lo hicieron en la tarea, solo que consideraban un x1. Sería la función a la que le suma delta x, ¿no es cierto? A la función se le suma delta x. Como la función es de x al cuadrado, se cambia x por x más delta x y queda elevado al cuadrado igual. Y se le resta la misma función, que sería x al cuadrado, ¿no? Alguien se pregunta, bueno, pero ¿qué estamos haciendo? Con n igual a 1 estamos haciendo esto. Si tiene una constante, la constante sale. Queda a. Si es que n es igual a 2, estoy trabajando f de x igual x al cuadrado. Eso es lo que estoy resolviendo. Dividido para delta x. Entonces, ahora sí tendría que desarrollar esto, ¿no es cierto? Bueno, acá vamos a ocupar esta hoja para irnos ya a una hoja limpia y continuar, porque este n tiene que ir creciendo. A ver, tenemos aquí x al cuadrado. Voy a ponerle, sin olvidar el límite, ¿no? X al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, menos x al cuadrado, sobre delta y. Esto les recuerda mucho al deber, ¿no es cierto? Esto se va con esto. Sustituyendo delta x igual a 0 en delta x y en delta x sería 0 sobre delta x que es 0. Pero estos ceros de aquí con estos ceros de acá serán por la izquierda o por la derecha, por lo tanto esto es una indeterminación. Voy a ocupar esta última línea. Como estos se eliminaron y es una indeterminación, voy a factorar delta x. Delta x quedaría como factor común. Y dentro quedaría, aplicando factoración, primer caso, ¿no? Saco delta x, dentro quedaría 2x más delta x. Todo esto dividido para delta x. Aquí se eliminaría este con este. El delta x sustituiría por delta x, sería 2x más delta x que tiende a 0, sería más 0 y el resultado es 2x. Acuérdense que les decía, en el ejemplo que hicimos en la clase 9, la derivada, o más bien la pendiente de la recta, o sea, aplicando esto, me salía 2x1. Cuando ustedes hicieron la tarea, a pesar de que era otra función, mantenía el x al cuadrado, más una constante, también les salía 2x1. Y aquí haciendo en general para otra cualquiera, una f de x igual a x al cuadrado, esté o no sumado un número, ¿no? La derivada me está saliendo 2x, cuando n es igual a 2. Entonces, voy a ir haciendo la recopilación de resultados en la otra hoja, ¿no? A ver, n igual 1,
derivada con respecto a x de x es igual a 1. N igual 2, derivada con respecto a x de x al cuadrado es igual a 2x. Voy a dejar esto para seguir recopilando el resultado. Supongamos que la función ahora es cúbica. Voy a hacer el procedimiento para resolver el límite con delta x tendiendo a 0 de el concepto de derivada, que sería cambio x por x más delta x. La función es cúbica, está elevado al cubo, y le resto la función original, que sería x al cubo. Y divido para delta x. El resultado de esto será un límite igual. La primera al cubo. Esto también hicimos bien la tarea. Por el triple producto nos decía, ¿no? De x al cuadrado sería el primero al cuadrado por el segundo. Más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo. Más el cubo del segundo. Menos x al cubo sobre delta x. Este cubo se va. Si sustituyen el 0 en delta x cuadrado y delta x cubo, se va a hacer 0. ¿No? Y en el denominador también les va a quedar 0. O sea, lo que estoy diciendo es que esto de aquí es indeterminado. Por lo tanto, el límite delta x tendiendo a 0 de, puedo sacar factor común delta x en todo. Sería 3x al cuadrado más 3x por delta x más delta x al cuadrado. Ojo, que no es x al cuadrado por delta, es delta x al cuadrado. O sea, todo. Sobre delta x. El límite con delta x tendiendo a 0 sería, esto se va con esto. Y me quedaría 3x cuadrado más 3x por, sustituyendo esto, sería 3x por 0 más 0 al cuadrado. El resultado de este límite sería 3x al cuadrado más 0 y más 0. N igual 3, la derivada con respecto a x, de x al cubo, ha sido igual a 3x al cuadrado. Entonces aquí me queda la pregunta, ¿qué hago? ¿Voy haciendo para 4, para 5 o ya tengo una regla? La regla sería cuando la x está elevado a la n, es decir, la derivada con respecto a x. Cuando x está elevado a la n, ¿cuál sería el resultado? Si yo me atreviera a ver, este 2 que está de potencia está como coeficiente. Este 3 que está de potencia está como coeficiente. Me podría atrever a decir que n sería coeficiente. Ahora, la potencia de aquí es 0. La potencia de aquí es 1. La potencia de aquí es 2. La potencia de aquí, estoy viendo que es una menos que la potencia de acá, ¿no es cierto? 1 es 1 menos que 2. 2 es 1 menos que 3. N será 1 menos que, o 1 más que n menos 1. Esto es 1 menos que esto. O lo que es lo mismo, esto es 1 más que esto. Por
inducción, podría deducir esta regla. Porque no hay más tampoco. ¿Cómo puedo aplicar esta regla aquí? ¿Y cuál sería la función? ¿Cierto? La función para poder hacer esto sería f de x igual x a la n. Y el procedimiento debería ser el mismo, es decir, el límite con delta x tendiendo a 0, ¿no? De x sustituido por x más delta x, a la que le elevo a la n, más, perdón, menos la función, que sería x a la n, sobre delta x. Ese sería el límite a resolver. A ver, ¿cómo resolví estos de aquí? Cuando era cuadrado, el primero era cuadrado, ¿es esto? Cuando era cúbico, el primero es cúbico. Cuando es a la n, el primero será potencia n, ¿no? Más. Cuando era cuadrado, era doble producto. Cuando es cubo, es triple producto. Cuando es n, será enésimo producto. ¿De qué? Según esto, cuando era cuadrado, de el primero por el segundo. Cuando es cúbico, ¿no? Del cuadrado del primero por el segundo. Cuando es n, ¿no? El producto será, ¿no es cierto?, de el primero elevado a la n menos 1, multiplicado por el segundo. Más el desarrollo completo, ¿no es cierto? Que no es necesario hacer, porque como yo no sé cuánto vale n, si es que n fuera 5, entonces sería el producto por 5 de el primero a la cuarta por el segundo a la 1. El siguiente sería, ¿no es cierto? Tendríamos que desarrollar el triángulo de Pascal para ir sabiendo los coeficientes. Pero no es necesario porque los delta x hacen que todo lo que está después del delta x se hagan 0. Si ustedes se fijan, este se hizo 0, este se hizo 0. Solo necesitamos un delta x. Cuando el delta x empieza a elevarse al cuadrado o al cubo, como no se van a eliminar, y el límite es con delta x tendiendo a 0, se van a hacer 0. Por lo tanto, ya no importa lo que siga. Solo para constancia voy a dejar el último. Aquí era igual el último, en un binomio. En un binomio es el segundo al cuadrado. En un binomio el cubo. El segundo al cubo. ¿Cierto? En un binomio a la n. El segundo elevado a la n. Todo esto dividido para delta. Perdón. Me faltó restarle la función, ¿no? Siempre hay que restar la función. ¿No? Acuérdense, al x al cubo le tengo que restar x al cubo. Al x a la n le tengo que restar x a la n. El resultado sería que los x a la n se van a ir. Y que este delta x se va a simplificar con el delta x de acá porque va a salir como factor común de todos los demás. Es decir, voy a tener un límite delta x tendiendo a 0 de delta x que sale como factor común de lo que queda dentro. Y lo que queda dentro sería n por x a la n menos 1, ¿no es cierto? Más cualquier valor que me toque poner aquí, ¿no es cierto? Cualquier valor que me toque poner aquí, multiplicado por, ¿no? Cualquier valor multiplicado por delta x. Y así, como ya se eliminó, ¿no? El último sería delta x elevado a la n, pero como le saqué una vez el delta x, será elevado a la n menos 1 sobre delta x. Este se irá con este.
Y como el límite tiende a 0, todos los demás serán ceros, incluido este. ¿Qué es lo único que les queda? Nx a la n menos 1, que es lo mismo que deduje hace un momento. Por lo tanto, de cualquiera de las dos formas se llega al mismo resultado, por lo tanto, esta sería la regla que estaba buscando. Si la potencia es n, esta es la derivada. Le voy a dejar como regla, ¿no? Si la potencia es n, esta sería la regla. Entonces, la siguiente en dificultad, ya sin hacer límites, sería, ¿cuánto vale la derivada con respecto a x de a x a la n? Es decir, de una constante por una variable con potencia n. Hace un rato ya vimos que esta no participa de la derivada porque la derivada es un límite. Si la derivada es un límite, la constante sale del límite. Y lo que queda en realidad es la derivada con respecto a x de x a la n, que ya está obtenida. La derivada con respecto a x de x a la n es n por x a la n menos 1. Entonces, esta derivada tendría que multiplicarse por a, porque está como coeficiente. Sería a por n y por x a la n menos 1. ¿Cuál sería la regla? Que la derivada con respecto a x de ax a la n es igual a n por x a la n menos. De aquí salen todas las reglas. Esta es la regla general. Veamos si es cierto. Esto de aquí sería, supongamos que n es igual a 0, ¿no? Y a es igual a 1. Resolvamos esto. Derivada con respecto a x de a que vale 1, x, ¿no es cierto? Por n, o como n es igual a 0, ¿no? El resultado que sería igual. Según esto, al valor de a, que sería 1, multiplicado por el valor de n, que sería 0, multiplicado por la x, ¿no? Que sería 0 menos 1, por x a la 0 menos. Como aquí está el 0, 0 multiplicado por lo que sea da 0. Y x a la 0 es 1. Es decir, esto de aquí era derivada con respecto a x, ¿no? Cualquier valor elevado a la 0 es 1, por lo tanto, la derivada con respecto a x, a ver, no es igual. A ver, aquí lo que decía es derivada con respecto a x, de x a la 0, que es 1, es igual a 0. Y si es que a hubiera sido igual a c, si es que a hubiera sido igual a c, hubiera tenido que sustituir derivada con respecto a xd. Si es que a es c, pues a es c. N es 0, por lo tanto 0 por lo que sea es 0. Ya no hubiera necesitado poner, pero bueno, ya que estoy haciendo sería por, ¿cierto? Por x elevado a la n que es 0 menos, perdón, sería a que es c por x elevado a la n que es 0. X a la 0 es 1, es decir, derivada con respecto a x de c. Derivada con respecto a x a la 0 es 1, ya sabemos, c por 1 es 1. La derivada con respecto a x de c, ¿no es cierto? Según esto de aquí sería igual a que es c por n que es 0 por x, ¿no es cierto? A la 0 menos 1. Cualquier valor multiplicado por 0 es 0. Es decir, el resultado de esto es 0. Por eso la derivada de una constante era 0. Por esta regla general de
Eso no invalida las reglas anteriores. Las reglas anteriores se confirman y más que invalidar, eso no quiere decir que no necesitan esa regla. Las reglas que están acá y que sacamos, ¿no?, deben ser memorizadas, sabiendo que esta regla se puede generalizar de esta forma y justifica todas las posteriores. ¿En qué sentido? Supongamos que vamos creciendo en esto. Supongamos que A es igual a 4 y que N es igual a 5. Entonces lo que les están pidiendo es que hagan una derivada de un valor de A, que sería 4, por un valor de X que está elevado a la quinta. Entonces él ya aplicaría esta regla, en la que el valor de A, ¿no es cierto?, sería 4. El valor de N bajaría, sería 5. El valor de X quedaría como la variable independiente y al N le tendría que restar 1. O sea, el 5 le restó 1. 5 menos 1. El resultado, ¿no?, podría sacarla de aquí o darme cuenta que tengo métodos directos. Es decir, 5 por 4. Me da lo mismo multiplicar acá que multiplicar aquí. 5 por 4 es 20. X a la 5 menos 1 es lo mismo que restarle 1 al 5 en la potencia. Por lo tanto, sería X a la 4. Quiere decir que incluso este proceso no es necesario. Lo pueden aplicar directamente desde aquí. Lo único que necesitan saber es cuánto vale A y cuánto vale N. A ver, supongamos que f de x se complica un poco. Y es ax a la n más bx a la m. Una función de este tipo. Y me piden que haga la derivada con respecto a x de la función. A ver, voy a hacer la demostración de esto, justificando el límite. Y viendo que esto de aquí, ¿no?, se puede ampliar, ¿no?, a cualquier suma o también resta de funciones. Es decir, puedo sumar o restar las funciones y sigo aplicando la derivada. ¿Por qué? Y sigo aplicando la derivada por separado. ¿Por qué? Porque la derivada es de un límite. El límite con x tendiendo a un número a de una función f de x, a la que se le suma o se le resta una función g de x, ¿a qué era igual? Esto era igual a el límite con x tendiendo a de la f de x, y le afectaba solo a la f de x, ¿no? Y luego, de sumar o restar, le podía separar para que el límite le afecte solo a la g de x. Límite con x tendiendo a de la g de x. Suma resta del límite. Igual se podía hacer en todas las operaciones, ¿de acuerdo? Tenemos eso en una clase. Entonces ahora, si es que esta fuera la función, ¿por qué está formada esa función? Esa función, derivada con respecto a x de f de x, es igual al límite con delta x tendiendo a 0. Es la función a la que hay que añadirle un delta x a la x y restarle la f de x. Y dividir para delta x. ¿Pero qué resulta? Resulta que la f de x está formada por una función g de x y otra función h de x, es decir, la suma o la resta de dos funciones. Por lo tanto, este límite, ¿no?, sería el mismo que
voy a poner a continuación. La derivada con respecto a x sería este límite, ¿no? A ver. Este límite sería, ¿no? La f de x más delta x, ¿qué sería? Hablando de la g de x sería g de x más delta x, ¿no? A la que le restaría g de x. Voy a ponerle así para que se vea, ¿no? Ahí. Esto satisfacería el límite de la g de x, ¿no? En vista de que está sumando o restando, le podría añadir o restar. La siguiente, que está representada por h de x, entonces sería h de x más delta x, ¿cierto? Menos h de x. Este estaba dividido para delta x y esta de acá igual, por lo tanto me da lo mismo que las dos estén divididas para delta x. Este límite representaría la f de x, que es la suma resta o la suma o resta de dos funciones. Ahora, este límite puede afectarles por separado a cada uno de ellos, es decir, el límite, lo que dije acá, ¿no? El límite con delta x tendiendo a 0, de esta de aquí, lo puedo procesar, ¿no? Por separado de esta de acá, solo que el delta x es para las dos, entonces le dejo para delta x aquí y le sumo o le resto el límite con delta x tendiendo a 0 de la h de x más delta x menos la h de x sobre delta. ¿A qué es igual esto? A g' de x, a la primera derivada de esta función. Más menos. ¿A qué es igual esto? A la primera derivada de esta función. Es decir, estoy haciendo una nueva regla, ¿no? La derivada con respecto a x de la suma o resta de dos funciones es igual a la primera derivada de la primera función más o menos, dependiendo del signo que se le haya dado, la primera derivada de la segunda función. Esta es otra regla importante. Esta regla me permite resolver esto. ¿Cuánto valdría f' de x? Si este es f de x, f' de x sería la primera derivada de esta función. Y la primera derivada de esta función se resuelve así. Es decir, a por n por x a la n menos 1. Más o menos la primera derivada de esta función, que imitaría la regla. Si sirve para n, también sirve para m. Si sirve para a, también sirve para b. Es decir, sería esta que baja, m por b. A ver, para ponerle de esta misma forma, voy a poner primero b. La constante m que baja y x que quede elevado a la potencia m menos 1. Pero esta no sería la regla, esta ya sería una aplicación. La regla es esta. La derivada con respecto a x de una suma resta de funciones es igual a la derivada de las funciones. Esas las reglas de derivación que podemos ver por hoy. Y de esto tenemos que hacer obviamente una pequeña aplicación para continuar en la siguiente clase sacando más reglas. Es
Pues bueno, es mejor que podamos ya hacer procedimientos, ¿no? De demostración para no perder el hilo de las demostraciones de reglas de derivadas. Es posible que no podamos hacer de todas las que se requieran y las que vayamos necesitando luego vamos sacando. Pero por lo pronto las básicas ya tenemos que irlas dejando hechas, ¿no? Ya demostradas. Tarea 10, si no me equivoco. A ver, para hacer la tarea 10, ¿qué pasa si es que las funciones tienen valores negativos? Supongamos que tengo una x igual a -2. No se hizo, ¿no? Voy a ponerle como ejemplo porque creo que fue algo que podría quedarse una duda ahí. ¿Cuánto sería la derivada con respecto a x de esta función? Es decir, de x a la menos. La regla no cambia, ¿no? La regla se aplica tal cual como está aquí. El coeficiente de x es 1, ¿cierto? Sería 1 por la potencia que baja, sería -2. 1 por -2 por x. Y la potencia queda a la n-1, es decir, a la -2 menos 1. El resultado de esto sería, ¿no es cierto? -2x a la -3. Es que normalmente vemos que este valor se va haciendo cada vez más pequeño, ¿no? Se decrementa 1 por cada derivada. Pero obviamente si es negativo, ¿no es cierto? El decremento a un valor negativo más bien le eleva en negativo, ¿no? Es decir, se hace más grande en negativo, -3. Me olvidaba esa situación que podría darse y eventualmente pueden quedarse sin saber cómo hacer eso, ¿no? A ver, vamos a hacer entonces la tarea 10, que sería derivar, ¿no? Derivar usando el límite. Es decir, primero van a hacer usando el límite, ¿no? La primera sería la f de x igual x a la cuarta menos de x más 1. Esta van a derivar usando el límite. La segunda, f de x igual a x a la menos 2. Esto van a hacer usando el límite. O sea, aquí ya está hecho usando la regla. ¿Cómo habría que hacer esto usando el límite? Y la siguiente es derivar usando las reglas. Entonces, las básicas que ya tenemos. F de x igual 5x a la cuarta más 2x al cubo más 7x cuadrado más x menos 1. Y la cuarta, pongamos que es una g de x igual a 7x al cubo menos 4 y h de x igual a 2x a la cuarta menos x más 4. A ver, puse y, ¿no? Ya, podría hacerles por separado cada una de ellas, ¿no? Pero vamos a hacer, ¿no? A en suma, B en resta. Es decir, en la primera, hacen la derivada de estas dos funciones como que estuvieran sumadas. Entonces, si alguien primero suma y después hace, le da lo mismo que alguien que hace y después suma. Esa fue la última regla. Y luego lo mismo, ¿no? Pero en resta.
Eso, chicos. No sé si tienen alguna pregunta.